Cristian, otro viernes más con este formato y evidentemente vamos a tener algunas intensas semanas por delante que seguiremos haciendo el programa bajo este formato. Así que le agradezco el esfuerzo que hace a usted, a Fernando y a todos los técnicos de la radio para que podamos seguir comunicados con nuestros compañeros. Mire, Cristian, después de un año y a medida que se acerca otoño-invierno, empieza a complicarse el tema de la pandemia. Por cierto, lo dijimos, lamentablemente hace más de un año atrás, que el pueblo tenía que respirar, pero también tenía que comer. Y volvemos a tener el mismo antagonismo. El presidente que no resolvió correctamente la situación. Mire, Guitia, es muy difícil pensar que se resuelven las situaciones por eliminación del antagónico. Esa es otra ideología, es otra manera de ver la vida. La tercera posición exactamente lo que hace es tratar de articular, de unir, no de eliminar uno de los polos de la tensión si los dos son necesarios. ¿Qué fue lo que hizo Alberto? Se desentendió de la economía o no sabía qué hacer. Un año después estamos en la misma circunstancia. Claro, pero pasó un año. Y entonces ahora le queda la opción, cruel opción, a tomar, de definir medidas paliativas, que es la que empezó a hacer, o medidas de fondo. Si son medidas paliativas, bueno, uno ya sabe cómo termina esto. Las medidas paliativas son las que se toman cuando la situación es irreversible y para alivianar el desenlace. Las medidas de fondo son las medidas de fondo. ¿Y cuáles serían? Tienen que hacer lo que hay que hacer. Tienen que salir de la supercrisis, de la fiscal y de la externa. Moreno en este momento, y si no lo hace, son medidas paliativas. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Sabe cómo hacerlo? Bueno, ahí tengo mis dudas. Pero bueno, siempre podrá encontrar quien a la hora de decir, bueno, ahora vamos de verdad, se ponga el casco y diga, esto es lo que hay que hacer y vamos para allá. Como se hizo siempre en todos los gobiernos peronistas. Ahora me parece que no es el estilo de Alberto, por marco teórico, socialdemócrata, y por esto de poner el cuerpo. Porque finalmente los que están gobernando son los que no pusieron el cuerpo en la década ganada. O intentaron llevarla de la mejor manera posible. Que pusieron el cuerpo, lógicamente que quedaron con las esquilas del caso. Por marco teórico y por estilo de vida, parecería ser que no es Alberto la persona indicada para hacer lo que hay que hacer. En su columna de cierre, Guillermo Moreno se va a referir a la inflación y también a algunas medidas que tomó el gobierno con relación a la economía y que no logran, valga la imagen, dar pie con bola. La columna anterior dijimos el hacer lo que hay que hacer. Y esto se refleja también en la tasa de inflación,
que acabamos de tener. Le aclaro que esa tasa de inflación del 4.8 prácticamente es en dólares. Bueno, hubo una devaluación que debe andar por el 2%, pero contra casi 5 de la inflación para hacer orden de magnitud, estamos con 2,5, 3 puntos en dólares. O sea, en un mes tuvimos lo que el mundo tiene en un año, en dólares. Y eso le quita, por cierto, competitividad a nuestras exportaciones, que también se ven reflejadas en el volumen exportado mes a mes. Claro, en la facturación, por el precio del aumento de la soja, se nota menos, pero en el volumen se nota. En el volumen de lo exportado se nota. Y entonces lo único que están haciendo es agudizar la situación. O sea, aquellos que tenían posibilidad de exportar algunas autopartes, bueno, simplemente mirar las cuentas van a ver que hoy están complicados. O sea que lo que hace Alberto con la inflación y con las decisiones que está tomando es cada vez más cavar el pozo, cada vez más lejos de la salida. No, bueno, pero ahora van a tomar 500 inspectores, no sé qué tonterías están diciendo. Muchachos, termínenla. Hagan lo que tienen que hacer, que la década ganada se hizo con 27 inspectores que ya venían de antes y no se incorporó ninguno. Termínenla con esas tonterías. Termínenla de hacer payasadas. Termínenla. Buen fin de semana, Guitia. Beatriz Paglieri, en su columna que recorre las políticas que garantizaron el modelo durante la década ganada, se va a referir a los orígenes de Energía Argentina Sociedad Anónima, ENARSA, y entre otras cuestiones a la presión de las empresas petroleras y las medidas tomadas por Néstor Kirchner, con la participación, por supuesto, de Guillermo Moreno en las mismas. Hoy, 16 de abril del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos el análisis con relación a las políticas aplicadas en defensa del modelo para una década ganada. Hoy iniciaremos, no lo completaremos, el análisis sobre ENARSA, que involucró un plan energético nacional. El tema no era competencia de la Secretaría de Comunicaciones, pero es evidente que por la capacidad de gestión de Moreno se hizo cargo del conflicto energético y de la creación de ENARSA. Para ello nos referiremos al capítulo del libro denominado ENARSA, Evita y el comandante Alí. Dice Moreno: cuando asumimos el gobierno teníamos claro que la energía era un tema clave para la recuperación del país. Combustible para el funcionamiento de nuestras máquinas, para el transporte de nuestras mercaderías, en cantidad y a precio adecuado para desarrollar nuestras industrias, recuperar nuestros puestos de trabajo y superar viejos y recurrentes problemas. Las empresas estatales que actuaban en el mercado energético habían sido privatizadas y o concesionadas en la década de los 90. La más emblemática, YPF, Sociedad Anónima Compañía Petrolera de Bandera, se había vendido al grupo español Repsol. En el caso de Gas del Estado, se había privatizado la producción y transporte y concesionado la distribución. Las empresas privadas más relevantes del sector eran controladas por accionistas extranjeros. Petrobras, sociedad anónima controlada por la compañía estatal brasileña, eso por accionistas extranjeros, y la anglo-holandesa Shell, cuyos accionistas principales eran o son ambas coronas. Así las cosas, con cruces de acusaciones entre el gobierno y las empresas, inició una pulseada cuyo resultado fue la retención de combustible por parte de las petroleras como arma de presión sobre el presidente de la nación. Los medios de comunicación vaticinaban una crisis energética producida por la escasez de un suministro indispensable para las centrales generadoras de electricidad.
Ante este panorama, Néstor Kirchner decidió importar combustible de Venezuela a cambio de exportaciones por cifras similares. Un claro modelo sustentable de las cuentas nacionales que caracterizó a la década ganada. El periodismo atacó entonces al ministro de Vido, acusándolo de que el gasoil y el fuel oil venezolanos no cumplían con las especificaciones técnicas para nuestro mercado por contener mayor cantidad de azufre y de vanadío que el permitido y que podían deteriorar las máquinas generadoras de electricidad. Rememora Moreno, la prensa trataba de dar visos de seriedad a disparates como que si soplaba el viento del este en el momento en que las centrales generadoras se quemaba fuel oil o gasoil venezolanos, se iba a desatar una catástrofe de consecuencias similares a la de un bombardeo con productos químicos. Durante el último cuatrimestre del 2003, la pulseada se agudizó. Podría decirse que fue el punto de inflexión para la gestación de Enarsa. La primera respuesta del gobierno fue convocar a un grupo de empresarios argentinos. Estos manifestaron en una carta de intención que el Estado y los privados mancomunados se interesaban en desarrollar una empresa dedicada al tema petrolero. La nota fue redactada en la Secretaría de Comunicaciones, dirigida al ministro Julio de Vido. Pero con letra catástrofe la prensa se refirió a la creación de la nueva empresa petrolera. Pero no obstante los titulares, de inmediato se normalizó el suministro. Es decir, se había ganado la primera pulseada. El 14 de mayo de 2004, el presidente Néstor Kirchner presenta el Plan Energético Nacional. En su discurso, Néstor dice: cuando uno se compromete a exportar, tiene que exportar lo que corresponde y es responsabilidad de las empresas. Pero primero también tiene que abastecer el mercado interno como corresponde. Asimismo dijo: nosotros si hoy hemos decidido subir las retenciones es porque en la Argentina se terminó que el hilo se corta por lo más delgado. Y lo que no se hizo o las inversiones que faltaron las tiene que pagar el pueblo argentino. Nosotros estamos dispuestos a participar y ahí está la decisión de volver a tener una empresa nacional de energía. No queremos mirarlo más desde la tribuna. Queremos estar allí donde se está discutiendo la ecuación energética y donde se están discutiendo los intereses de la Argentina. No es para perjudicar a las empresas que trabajan, sino por el contrario, para colaborar a que la ecuación energética pueda cerrar como los argentinos necesitamos para nuestro desarrollo. Una crónica dijo: rápido de reflejos, Néstor Kirchner remarcó: la crisis energética la van a pagar quienes corresponden y cómo corresponde, y no el pueblo argentino. Por eso aumenté las retenciones. Al subir las retenciones al crudo del 20 al 25%, el gobierno logrará, aún sin el acuerdo entre las petroleras, que el barril para el mercado interno tenga el mismo precio que rige desde 2003. Dice Moreno, la anécdota ilustra cómo el anuncio de crear una nueva empresa sirvió no solo para orientar al mercado hacia una formación de precios equitativa, sino también para frenar una ofensiva del sector petrolero sobre el ministro de Vido, brazo ejecutor de la acción presidencial. Como dijimos, continuaremos construyendo memoria con este tema, eje de un modelo peronista de creación y distribución de la riqueza de manera equitativa, de manera peronista. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión.